Un jinete solitario en motocicleta atravesaba el tramo desolado de la carretera federal 57, la luz dorada del atardecer iluminando los picos polvorientos de la Sierra Madre. Este era el camino solitario, la ruta solitaria por donde viajaba Miguel Vega. Aunque el hombre bajo la desgastada chaqueta de cuero y las gafas de sol con espejo no era Miguel en absoluto. Era Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México, un hombre cuyo rostro aparecía regularmente en periódicos y televisión, ahora disfrazado como un motociclista curtido con nada más que la carretera abierta adelante y los fantasmas del pasado detrás. El ronco rugido de su Harley Davidson vibraba a través del cuerpo de Omar, un recordatorio constante de la naturaleza precaria de su misión. Hace 3 meses había estado en el Palacio Presidencial argumentando ferozmente contra la misma operación que ahora emprendía. Con respeto, señor presidente, deberíamos enviar una unidad especializada, había insistido. No arriesgar al secretario de Seguridad en operaciones de campo. Pero las palabras del presidente aún resonaban en su mente. Los cárteles han infiltrado todos los niveles de nuestras fuerzas. Esto requiere a alguien que nunca sospecharían, alguien cuyo papel público los elimina como posible agente encubierto. Omar redujo la velocidad mientras la carretera se curvaba alrededor de una colina polvorienta. El peso de su arma de servicio presionaba contra su espalda baja, oculta bajo su chaqueta. Un pequeño consuelo en territorio hostil. Sus nudillos se blanquearon alrededor del acelerador mientras surgían recuerdos de la emboscada del cártel 6 meses antes que había cobrado las vidas de 3 de sus colegas más cercanos. Sus cuerpos destrozados habían sido exhibidos públicamente como advertencias. Sus familias aún lloraban mientras sus asesinos permanecían libres. El sol descendía más, proyectando largas sombras a través del asfalto. En la luz menguante, Omar divisó las siluetas distantes de vehículos adelante, un retén, oficial o no. Su pulso se aceleró, pero su expresión permaneció impasible detrás del visor de su casco. Para todos los efectos prácticos, Omar Harfuch ya no existía. Ahora era Miguel Vega, un motociclista veterano con conexiones en pueblos fronterizos y una reputación de hacer pocas preguntas al transportar paquetes. El expediente sobre Miguel era meticuloso, registros carcelarios, asociados conocidos, incluso una cicatriz distintiva a lo largo de su antebrazo que Omar había adquirido dolorosamente para perfeccionar su disfraz. La inteligencia sugería que el cártel de Sinaloa estaba estableciendo nuevas rutas de tráfico a través de San Luis Potosí. Como Miguel se infiltraría en su operación, identificaría a los actores clave y mapearía su red de distribución. Omar redujo el acelerador, permitiendo que su motocicleta disminuyera la velocidad al acercarse a los vehículos adelante. Las luces rojas y azules confirmaron que era un retén policial, normalmente sus aliados, ahora amenazas potenciales. No podía arriesgarse a ser reconocido ni siquiera por oficiales honestos. Papeles. Un oficial uniformado exigiría pronto. Identificación. Y Omar produciría los documentos de Miguel, observando cuidadosamente cualquier señal de influencia del cártel entre estos policías rurales. Las apuestas eran absolutas. El descubrimiento significaba muerte segura. El éxito significaba asestar, un golpe devastador contra el cártel que había traído tanta sangre a su país. Mientras el retén se acercaba, Omar respiró profundo y se sumergió más en su papel. Miguel Vega, mensajero del cártel, se acercaba con cautela, mientras en lo profundo, Omar Harfuch, servidor de México, se preparaba para la actuación de minutos en su vida. Las luces del destartalado letrero de gasolinera El Mirador parpadeaban débilmente contra el cielo nocturno, mientras Omar detenía su motocicleta junto a un surtidor. El retén policial había sido una formalidad rutinaria, pero la ansiedad persistía en sus músculos tensos. Este tramo solitario de carretera cerca de San Luis Potosí era conocido territorio de los halcones, la célula del cártel que buscaba infiltrar. Una anciana atendía la tienda, su rostro arrugado, revelando años bajo el sol implacable del desierto.
Omar pagó su combustible en efectivo y compró una botella de agua, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada, un hábito adquirido para eludir las cámaras de seguridad. «Gracias, señora», murmuró con la voz áspera que había perfeccionado para Miguel Vega, varios tonos más grave que su dicción habitual de funcionario público. El rugido de motores potentes quebró la quietud nocturna. 3 camionetas negras con vidrios polarizados entraron al estacionamiento, deteniéndose en formación triangular. Omar sintió el cambio inmediato en la atmósfera. La anciana se tensó. Un joven mecánico desapareció rápidamente dentro del taller. Una pareja con un niño pequeño agachó la mirada mientras cargaban apresuradamente su desvencijado Tsuru. 4 hombres descendieron, sus cuerpos musculosos adornados con cadenas de oro y pistolas visibles en sus cinturas. Omar reconoció a uno instantáneamente de los expedientes de inteligencia: Mateo El Cuchillo Suárez, lugarteniente conocido por su brutalidad creativa con un cuchillo de caza. Doña Lupe llamó El Cuchillo con falsa cordialidad. «¿Dónde está ese sobrino suyo que me debe dinero?» La anciana tartamudeó. «No ha venido, señor, se lo juro por Dios». El Cuchillo chasqueó la lengua acercándose al mostrador. «Qué lástima, ahora tendré que cobrarle a usted el interés». Omar apretó su mandíbula, luchando contra el instinto de intervenir. Como secretario de seguridad, habría ordenado el arresto inmediato de estos delincuentes. Como Miguel, tenía que observar, memorizar rostros, recopilar inteligencia. Mientras la anciana suplicaba, la atención de El Cuchillo cambió repentinamente hacia Omar. «¿Y tú quién chingados eres?», preguntó, acercándose con pasos calculados. «No eres de por aquí». Omar adoptó la postura ligeramente encorvada de Miguel, evitando contacto visual directo. «Solo estoy de paso, jefe. No busco problemas». El Cuchillo lo rodeó como un tiburón. «Linda moto, ¿de dónde la sacaste?» «La compré usada en Monterrey», respondió Omar, añadiendo detalles de su historia fabricada. «Voy hacia el sur». «¿Llevando qué?» La pregunta cortó el aire como el arma que le daba su apodo. «Nada importante. Mensajes. A veces paquetes pequeños». Los otros halcones se acercaron, formando un círculo intimidante. Uno pateó su motocicleta, derribándola con estrépito sobre el cemento. El corazón de Omar martilleaba contra sus costillas, pero mantuvo la mirada baja, tragándose la rabia. «¡Arrodíllate!», ordenó El Cuchillo súbitamente, su pistola desenfundada. Omar obedeció. Humillante posición para un hombre que comandaba a miles. El Cuchillo se inclinó, su aliento caliente y húmedo. «Si te veo de nuevo por mi territorio, sin invitación no saldrás con vida. ¿Entendido, mensajero?» «Sí, señor», murmuró Omar, los ojos fijos en el suelo mientras le escupían las botas. Cuando los halcones finalmente se marcharon, Omar permaneció inmóvil, la humillación ardiendo en su garganta. Pero bajo la vergüenza, una chispa de satisfacción. Acababa de confirmar la presencia de El Cuchillo en la región, exactamente donde la inteligencia sospechaba. Levantó su motocicleta, evaluando los daños mientras su mente calculaba el siguiente movimiento. La emboscada planeada tendría que esperar. Ahora tenía un objetivo mucho más valioso en la mira. El techo del Motel Estrellas aguardaba paciente su colapso, con manchas de humedad extendiéndose como continentes marrones sobre el yeso agrietado. Omar observaba estas formaciones desde la cama desvencijada, contando las grietas como si fueran líneas en un mapa estratégico. El ventilador de techo giraba perezosamente, apenas moviendo el aire caliente y denso que olía a moho y cigarrillos añejos. La habitación número 17 era perfecta para Miguel Vega, barata, anónima, con una vista al estacionamiento que permitía vigilar cualquier movimiento sospechoso. Para Omar Harfuch era una jaula claustrofóbica que amplificaba cada duda. Todavía podía sentir el escupitajo del cuchillo secándose en su bota. Cerró los ojos, recordando las incontables presentaciones ante el Congreso donde había declarado guerra contra los cárteles. Las conferencias de prensa donde prometía justicia para las víctimas. Ahora había dejado que un sicario pateara su motocicleta y lo humillara como a un perro.
Paciencia, susurró, un mantra que había repetido desde que comenzó esta operación. La red se teje lentamente. Se levantó, revisando meticulosamente la habitación por dispositivos de escucha antes de extraer un teléfono satelital modificado del forro de su chaqueta. El dispositivo, desarrollado por técnicos de inteligencia, parecía un modelo comercial anticuado, pero contenía tecnología de encriptación avanzada. Escribió un mensaje breve. Contacto confirmado. Halcones en estación El Mirador. Suárez presente. Continúo aproximación. La respuesta llegó en segundos. Recibido. Preocupación por tu seguridad después de incidente en la capital. ¿Necesitas extracción? Arre al Mar Rojo. Su mano derecha desde hace años. La única persona, además del presidente, que conocía su ubicación exacta. Omar recordó la mirada de preocupación en sus ojos cuando le reveló su plan. Es suicidio, había argumentado. Ella. Te reconocerán en segundos, Omar tecleó. Negativo, la máscara funciona. Continuaré. Se acercó al espejo manchado del baño, estudiando su transformación. La cirugía menor había alterado sutilmente la forma de su nariz. La barba espesa, nunca permitida en su imagen pública, ocultaba la línea de su mandíbula. El cabello, ahora largo y descuidado, completaba el camuflaje. Pero eran sus ojos los que habían requerido el cambio más profundo. Ya no portaban la autoridad del secretario de Seguridad, sino la cautelosa desconfianza de un criminal de poca monta. Omar abrió su mochila, sacando una libreta gastada. Con meticulosidad militar, anotó cada detalle del encuentro: descripciones físicas, vehículos, armas visibles, patrones de habla. Añadió un bosquejo rápido de la gasolinera, marcando puntos de vigilancia y rutas de escape. Estos detalles, aparentemente insignificantes, construirían gradualmente el caso que destruiría a los halcones. La verdadera razón para su misión personal permanecía guardada en el bolsillo interior de su chaqueta: una fotografía de José Ramírez, su antiguo guardaespaldas y amigo, asesinado por el cártel 6 meses atrás. La bala había sido para Omar. José simplemente se había interpuesto. El oficial de mayor rango no podía vengar personalmente a un subordinado, pero Miguel Vega podía infiltrarse donde las fuerzas oficiales jamás llegarían. Omar verificó su arma, oculta bajo el colchón, y el cuchillo táctico bajo la almohada. Mañana volvería a colocarse la máscara de Miguel, el mensajero intimidado. Entraría deliberadamente en territorio de los halcones, jugando el papel de alguien buscando trabajo. Era una trampa exquisitamente peligrosa, pero el tiempo para la precaución había quedado atrás cuando colocaron el cuerpo mutilado de José frente a su casa. La casa había comenzado. La hacienda colonial en las afueras de San Luis Potosí proyectaba una falsa serenidad bajo la luna menguante. Tras sus paredes encaladas y bugambilias florecientes, la hacienda Miravalle servía como fortaleza para los halcones. Guardias armados patrullaban el perímetro con rifles de asalto, mientras cámaras de seguridad barrían el camino de acceso. En Nice, la sala principal, de techos altos y pisos de terracota, Francisco Paco Ordóñez contemplaba el mapa extendido sobre la mesa de roble. Su rostro, marcado por una cicatriz que dividía su mejilla izquierda, permanecía impasible, mientras escuchaba el informe de Mateo "El Cuchillo" Suárez. Tercera pérdida este mes, jefe, explicaba el Cuchillo, señalando un punto en la carretera, hacia Zacatecas. La mercancía nunca llegó, 2 millones en producto desaparecidos. Ricardo Fuentes, un hombre delgado con gafas de diseñador que contrastaban con su actitud despiadada, manipulaba una tableta mostrando estadísticas. Las pérdidas totales ascienden a casi 8 millones. Esto no es coincidencia ni mala suerte. Paco tomó un sorbo de coñac, su calma exterior apenas conteniendo la furia. ¿Qué dice nuestro contacto en la Federal? Que ha habido movimiento inusual, respondió Fuentes. Equipos tácticos desplazándose sin registros oficiales. Operaciones fantasma. El Cuchillo golpeó la mesa con el puño. Tenemos una rata. Alguien está filtrando las rutas.
¿Y qué hay del secretario de Seguridad?, preguntó Paco, girando lentamente su vaso. ¿Harfuch sigue presionando con su maldita guerra contra el narco? Fuentes ajustó sus gafas. Curiosamente, ha estado ausente de eventos públicos recientes. Su oficina dice que está en reuniones estratégicas cerradas. O está planeando algo grande contra nosotros, sugirió el Cuchillo. O finalmente nuestros amigos en el gobierno le advirtieron que retroceda. Paco se levantó, acercándose a la ventana. En el patio, varios de sus hombres desempacaban cajas de armas recién llegadas de Guatemala. Sea como sea, no podemos arriesgar el cargamento principal. 50 millones en producto, el envío más grande que hemos manejado. Deberíamos cambiar la ruta, dijo Fuentes. No. La voz de Paco cortó el aire como un látigo. Cambiaremos a los hombres. Todos los involucrados en logística serán reemplazados. El Cuchillo sonrió, entendiendo la implicación. ¿Todos? Todos, confirmó Paco. No podemos arriesgarnos a tener infiltrados. Asegúrate que los cuerpos no aparezcan. Contrata nuevos, preferiblemente desconocidos sin conexiones locales. Hay un tipo que vi en la gasolinera, mencionó el Cuchillo. Un mensajero que no es de por aquí. Parece lo suficientemente desesperado. Investígalo primero, ordenó Paco. Si está limpio, úsalo para una prueba pequeña. Fuentes tecleó en su tableta. El cargamento principal sale en 2 semanas. Necesitamos asegurar cada punto de la ruta antes. Y necesitamos un seguro, añadió Paco regresando a la mesa. Extrajo una lista de oficiales federales. Si hay un infiltrado, enviaremos un mensaje que nadie olvidará. Sus dedos se detuvieron sobre una fotografía. Omar Harfuch, secretarios. De seguridad, aparecía en uniforme oficial con expresión severa. Este cabrón ha sido una espina desde que asumió el cargo, murmuró Paco. Nuestros contactos dicen que es incorruptible, una rareza en este gobierno. ¿Quieres que nos encarguemos de él?, preguntó el Cuchillo, su mano inconscientemente acariciando el cuchillo de caza en su cinturón. Paco dobló cuidadosamente el mapa. No todavía. Primero, encontremos al infiltrado y hagamos que cante. Después, sabremos exactamente cómo golpear, dónde más duele. La ironía flotaba en el aire como el humo de los cigarros caros. A pocos kilómetros, en un motel decrépito, el hombre que buscaban destruir dormía con un arma bajo su almohada, soñando con desmantelar su imperio. La cantina, el Águila Real, vibraba con el sonido de corridos norteños, mientras el humo de cigarrillos formaba una neblina azulada bajo las luces mortecinas. Omar estudió el establecimiento desde la barra, calculando cada detalle, las salidas traseras, los hombres armados disimulando como clientes comunes, las miradas vigilantes que seguían a los desconocidos. Este era el corazón del territorio de los halcones en San Luis Potosí, un lugar donde los secretos se negociaban con tequila y las sentencias de muerte se dictaban con un simple asentimiento. ¿Otro mezcal forastero?, preguntó doña Luz, la propietaria de ojos astutos que aparentaba 60 años, pero cuyas manos sin arrugas sugerían menos. «Gracias», respondió Omar con la voz áspera de Miguel Vega. Había pasado la tarde corriendo el rumor de que buscaba trabajo como transportista, sabiendo que la información llegaría rápidamente a los oídos correctos. Doña Luz colocó el vaso frente a él. «No muchos extraños vienen a beber solos aquí. Es peligroso». «A veces el peligro trae oportunidades», respondió Omar, sosteniendo su mirada lo suficiente para transmitir su mensaje sin decirlo. La puerta de la cantina se abrió con un crujido. El Cuchillo entró con 2 guardaespaldas, su presencia inmediatamente tensando el ambiente. Las conversaciones se apagaron momentáneamente antes de reanudarse a un volumen más bajo. Omar mantuvo su postura relajada, aunque cada nervio de su cuerpo estaba alerta. Por el rabillo del ojo, vio que el Cuchillo lo reconoció. Una sonrisa cruel atravesó el rostro del sicario mientras se acercaba, flanqueado por sus hombres. «Vaya, vaya», dijo el Cuchillo, apoyándose en la barra junto a Omar. «El mensajero,
que no busca problemas. Parece que los buscas después de todo. Omar giró lentamente su vaso, perfeccionando el equilibrio entre sumisión y dignidad. Solo busco trabajo, señor, y escuché que aquí se encuentran oportunidades. El cuchillo soltó una carcajada. ¿Oportunidades? ¿Después de que te dije que te largaras de mi territorio? Con respeto, Omar mantuvo su voz baja. No tengo lealtad a nadie y necesito dinero. He transportado paquetes desde Tijuana hasta Cancún sin hacer preguntas. Nunca me han atrapado. Uno de los guardaespaldas se acercó, susurrando algo al oído del cuchillo. El sicario estudió a Omar con renovado interés. ¿Sabes qué le hacemos a los federales encubiertos?, preguntó casualmente, como quien comenta el clima. Omar dio un sorbo a su mezcal, permitiendo que el ardor en su garganta alimentara su actuación. No soy federal. Revisen mis antecedentes. 3 años en Puente Grande por transporte de mercancía robada. Pueden verificarlo. El detalle era parte de la identidad meticulosamente construida de Miguel Vega, respaldada por registros falsificados tan convincentes que engañarían incluso a los contactos del cártel dentro del sistema penitenciario. El cuchillo extrajo su teléfono tecleando un mensaje mientras mantenía su mirada fija en Omar. Ya veremos. Doña Luz se alejó discretamente, percibiendo la tensión creciente. Omar sabía que estaba jugando con fuego, el mismo fuego que había consumido a muchos agentes encubiertos antes que él. «Tenemos un pequeño trabajo mañana», dijo finalmente el cuchillo guardando su teléfono. «Si estás tan desesperado, tal vez puedas demostrarnos tu lealtad». Omar asintió lentamente, manteniendo su expresión neutral a pesar del triunfo interior. La trampa estaba tendida, pero no como el cuchillo imaginaba. Era Omar quien acababa de atrapar a su presa, no al revés. ¿Dónde y cuándo?, preguntó simplemente. El cuchillo sonrió, sus dientes blancos contrastando con su rostro bronceado. «Te encontraremos nosotros. Mantén tu teléfono encendido». La niebla se aferraba a las curvas de la serpenteante carretera montañosa como un presagio. Omar ajustó su chaqueta de cuero contra el frío penetrante del amanecer mientras esperaba junto a su motocicleta en el punto de encuentro designado. El barranco a su derecha caía más de 200 metros hacia un río apenas visible entre la bruma, un lugar perfecto para deshacerse de un cuerpo sin dejar rastro. El rugido de motores quebró el silencio. 3 camionetas negras emergieron de la niebla, formando un semicírculo que bloqueaba cualquier ruta de escape. El cuchillo descendió del vehículo central, seguido por 6 hombres armados con rifles de asalto. «Buenos días, mensajero», saludó el cuchillo con falsa cordialidad. «¿Listo para ganarte el pan?», Omar asintió, manteniendo la expresión impasible de Miguel Vega. «¿Qué necesitan que transporte?». En lugar de responder, el cuchillo hizo una seña. Uno de sus hombres trajo una mochila negra, abriéndola para revelar paquetes envueltos en plástico negro. «Cocaína pura», explicó el cuchillo. 2 kilos, valor de calle, casi $500,000. Tu trabajo es simple, llevarla al restaurante. La carreta en Real de 14. Entregas a un hombre llamado Ernesto que te dará un sobre. Nos traes el sobre, te pagamos $10,000. Omar inspeccionó la mochila con la indiferencia de un profesional, aunque interiormente documentaba cada detalle. Esta no era la gran operación que buscaba, sino una prueba de lealtad. «Parece sencillo», respondió. «¿Cuál es la trampa?». El cuchillo sonrió, un gesto que nunca alcanzaba sus ojos. «La trampa es que si intentas robarnos o hablar con alguien, tu vida no valdrá nada». Omar guardó la mochila en el compartimento oculto de su motocicleta, modificado específicamente para este propósito. Cada movimiento calculado para proyectar eficiencia profesional. «Una cosa más», añadió el cuchillo mientras Omar encendía el motor. «Te seguiremos. Y la Policía Federal tiene un retén en el kilómetro 54. Evítalo». La implicación era clara. Ser atrapado significaría muerte segura, no por la policía, sino por los halcones que lo vigilarían, asumiendo que los había traicionado.
Omar aceleró, internándose en las curvas de la montaña. Las camionetas se mantuvieron a distancia, siguiéndolo como buitres pacientes. Su mente trabajaba frenéticamente, mapeando la ruta mientras evaluaba sus opciones. Esta pequeña misión podría proporcionarle información valiosa sobre la red de distribución local. Al acercarse al kilómetro 54, divisó las luces de la Federal parpadeando adelante. Como secretario de Seguridad, él había ordenado aumentar estos controles carreteros. Ahora debía evitarlos para mantener su fachada. Frenó abruptamente, desviándose por un camino de terracería apenas visible entre la vegetación. La motocicleta derrapó peligrosamente sobre grava suelta mientras descendía por una pendiente pronunciada, exigiendo toda su pericia para mantener el control. Detrás, escuchó a las camionetas ralentizar, observando su maniobra. El sendero serpenteaba peligrosamente cerca del precipicio. Un error significaría caer al vacío. Omar aceleró al máximo, la adrenalina mezclándose con la amarga ironía de estar transportando las mismas drogas que había jurado erradicar. Después de 15 minutos de conducción temeraria, emergió nuevamente a la carretera principal, varios kilómetros después del retén. Las camionetas aparecieron momentos después. Pudo distinguir a El Cuchillo hablando por radio. Aparentemente impresionado, Omar se permitió una fugaz sonrisa. Había superado la primera prueba, pero el verdadero peligro apenas comenzaba. Cada kilómetro lo arrastraba más profundamente al mundo que había jurado destruir, borrando peligrosamente la línea entre Omar Harfuch y Miguel Vega. Aceleró hacia Real de 14, consciente de que acababa de cruzar un punto sin retorno. El cuartel general de la Policía Federal en la Ciudad de México resplandecía bajo el sol de mediodía, sus cristales reflejando la agitación urbana que lo rodeaba. Dentro, en la sala de crisis del 5º piso, la comandante Alma Rojo deslizaba su dedo por la pantalla de su tablet, revisando por 15ª vez el último mensaje de Omar. Contacto establecido. Siguiendo rastro. Mantendré silencio por seguridad. 3 días sin comunicación desde entonces. No podemos seguir ocultándolo, dijo el comandante Velázquez, un hombre corpulento con un bigote perfectamente recortado. La prensa comienza a preguntar por qué el secretario de Seguridad ha desaparecido de los eventos oficiales. Las excusas oficiales están funcionando, respondió Alma, su voz tensa pero controlada. Reuniones estratégicas de alto nivel, viaje diplomático confidencial, y cuando alguien descubra que no está en ninguna reunión diplomática. Velázquez golpeó la mesa con frustración. Esta operación no autorizada puede costarnos la carrera a todos. Alma lo miró fijamente. Le costará la vida a él si intervenimos prematuramente. En la pantalla central, un mapa mostraba el último punto de contacto conocido cerca de San Luis Potosí. Una luz roja parpadeante, la señal de emergencia que Omar nunca había activado. 5 días más, concedió finalmente Velázquez. Después, enviaré un equipo de extracción, con o sin su aprobación. A 300 kilómetros de distancia, en un polvoriento almacén a las afueras de San Luis Potosí, Omar cargaba cajas bajo el sol abrasador. Después de 3 entregas exitosas, los halcones lo habían ascendido a trabajar directamente en su centro de distribución. Cada músculo de su cuerpo protestaba mientras levantaba otra caja, colocándola meticulosamente en la camioneta. El sudor empapaba su camiseta, pero la incomodidad física era insignificante comparada con la información que estaba recopilando. «Más rápido, Miguel», ordenó Ricardo Fuentes, supervisando la carga desde la sombra. «El jefe quiere todo listo, antes del anochecer». Omar asintió silenciosamente, manteniendo la mirada baja. En la semana desde su primer encuentro con El Cuchillo, había establecido cuidadosamente su personaje. Eficiente, callado, sin curiosidad innecesaria. Exactamente el tipo de hombre que los halcones necesitaban para su operación. A través de conversaciones fragmentadas y documentos entrevistados, había confirmado lo que la inteligencia federal apenas sospechaba. Los halcones preparaban un cargamento sin precedentes.
50 millones en cocaína y fentanilo, camuflado dentro de un convoy de camiones aparentemente legítimos. «Oye, Miguel», llamó el Cuchillo, apareciendo repentinamente en la entrada del almacén. «El jefe quiere verte». Omar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una reunión con Paco Ordóñez podría significar dos cosas: un ascenso en 1900, la organización o su descubrimiento y muerte inevitable. Siguió a El Cuchillo hasta una oficina improvisada al fondo del almacén. Sobre un escritorio metálico, un mapa detallado mostraba la ruta desde San Luis Potosí hasta la frontera norte. Varios puntos estaban marcados con X rojas. Miguel. La voz de Paco Ordóñez era sorprendentemente suave para un hombre conocido, por su brutalidad. «Me dicen que trabajas duro y mantienes la boca cerrada. Escasean esas cualidades». «Gracias, señor», respondió Omar, interpretando perfectamente la humildad de Miguel. «Necesitamos conductores adicionales para un trabajo especial en 3 días», continuó Paco, señalando el mapa. «La paga es buena. El riesgo también». Omar sintió que su pulso se aceleraba. Era el cargamento principal, la oportunidad que había estado esperando. «Estoy disponible, señor», dijo simplemente. Mientras Paco detallaba la operación, Omar memorizaba cada punto, cada horario, cada nombre. Esta información valía su vida, posiblemente muchas vidas. Lo que Paco no mencionó y Omar no podía saber era que en México City un teléfono sonaba en el escritorio del comandante Velázquez. Del otro lado de la línea, una voz susurraba: «El infiltrado está con ellos. Preparen la emboscada». La Mutu, Hacienda Miravalle, resplandecía bajo el atardecer, sus muros ocre y terracota absorbiendo los últimos rayos dorados. Omar observaba la opulencia desde su intencionada postura humilde. El contraste era brutal: mármol italiano bajo sus botas gastadas, arte colonial enmarcando su figura desaliñada, cristalería fina sostenida por manos que pretendían conocer, solo el manillar de una motocicleta y el peso de mercancía ilícita. Paco Ordóñez había convocado una reunión final antes del gran envío. Los principales lugartenientes ocupaban la amplia sala que alguna vez fue capilla de la hacienda colonial. El Cuchillo jugaba distraídamente con su arma característica. Ricardo Fuentes repasaba cifras en su tableta. Y Diego Varga, el estratega, militar retirado que nunca había dirigido una palabra a Omar, lo estudiaba con ojos entrecerrados desde un rincón. «La operación comienza a las 02:00, explicaba Paco, señalando puntos en un mapa digital proyectado en la pared. 6 camiones, rutas independientes, convergiendo aquí». Su dedo señaló un punto cercano a la frontera norte. Omar memorizaba cada detalle mientras mantenía su máscara de atención respetuosa. La red de vigilancia, los puntos de control, los sobornos a autoridades locales. 50 millones en producto, suficiente para financiar violencia durante años. Una televisión de pantalla gigante transmitía noticias silenciadas en un rincón. De repente, la imagen cambió a una conferencia de prensa. Omar sintió que su sangre se congelaba al reconocer el Palacio Nacional y la fotografía en el recuadro. Él mismo, en uniforme oficial. El subtítulo decía: «Crecen preguntas sobre ausencia del secretario de Seguridad». Diego Varga alcanzó el control remoto, subiendo el volumen. El portavoz del gobierno insiste en que Omar Harfuch se encuentra en reuniones confidenciales de seguridad nacional, pero fuentes anónimas sugieren que podría estar dirigiendo personalmente una operación encubierta contra carteles. Omar mantuvo su expresión impasible mientras evaluaba rápidamente sus opciones. Cualquier reacción delatora significaría muerte instantánea. «Estos burócratas», comentó casualmente, con el desprecio auténtico de Miguel Vega, «siempre escondidos mientras nosotros trabajamos en las calles». Paco lo miró fijamente antes de soltar una carcajada. «Miren, el mensajero tiene opiniones políticas». La tensión disminuyó ligeramente, pero Diego continuó observándolo. «Interesante programa para estar mirando, Miguel», dijo, pronunciando el nombre con sutil énfasis. «¿Te interesa la política?» Omar se encogió de hombros. «Me interesa saber dónde están los federales para evitarlos».
Como todos aquí. El cuchillo asintió apreciando la respuesta, pero Diego no cedió. El tal Harfuch, continuó Diego, tiene un operativo especial contra nosotros. Dicen que es incorruptible. Todos tienen un precio, respondió Omar con perfecta indiferencia. Solo varía la cantidad. Paco retomó el control apagando la televisión. Basta de distracciones. Miguel, tú llevarás el camión 3, ruta por Zacatecas. Proyectó imágenes del vehículo y detalle de la carga. El más complicado, varios retenes federales. Por eso necesitamos a alguien con tus habilidades para evadirlos. Omar asintió, comprendiendo la ironía mortal. Conduciría directamente, a través de puntos de control establecidos por su propia agencia, transportando las drogas que había jurado combatir. La prueba definitiva de su farsa. Mientras la reunión concluía, Diego lo interceptó en el pasillo. «No sé qué ocultas», susurró, «pero te estoy vigilando. Un paso en falso y te destripo personalmente». Omar sostuvo su mirada con la dureza ensayada de Miguel. «Solo quiero hacer mi trabajo y cobrar, como todos». Se alejó con pasos medidos, consciente de los ojos que seguían su espalda. Tenía menos de 24 horas para transmitir la información y organizar la intervención más grande contra el narcotráfico en años. Si fallaba, su cuerpo sería encontrado en alguna zanja. Si tenía éxito, quizás los halcones nunca descubrirían que habían invitado al enemigo a su mesa. La pequeña iglesia colonial de Santa María de los Remedios se alzaba solitaria contra el cielo del atardecer, sus paredes desconchadas revelando siglos de sol implacable y lluvias torrenciales. Omar detuvo su motocicleta frente al atrio, asegurándose de que el polvo levantado fuera visible. Tenía que parecer una visita casual, un momento de reflexión antes de la peligrosa misión que tendría lugar en pocas horas. Sabía que no estaba solo. A 200 metros, una camioneta oscura con 2 hombres de los halcones lo vigilaba. Diego Varga había insistido en mantenerlo bajo observación constante. Omar cruzó el humilde atrio, sus botas resonando contra el piso de piedra desgastada. Dentro, la iglesia estaba casi vacía excepto por una anciana rezando en primera fila y un sacerdote organizando textos litúrgicos en el altar. El sacerdote, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y una postura que no correspondía enteramente a su vocación, levantó la vista brevemente. Padre Gabriel. En realidad, Capitán Gabriel Mendoza, agente federal encubierto, infiltrado en la comunidad 3 meses antes, como parte de la red de apoyo para esta operación. Omar se arrodilló en un banco trasero, inclinando la cabeza en aparente oración. Permaneció así varios minutos, permitiendo que la penumbra del templo y el silencio reverente lo envolvieran. Finalmente, se levantó y avanzó hacia el confesionario de madera oscura. «Bendíceme, Padre, porque he pecado», murmuró Omar cuando la pequeña ventanilla se deslizó, revelando la silueta del falso sacerdote. «¿Cuánto tiempo desde tu última confesión, hijo?» La respuesta codificada perfectamente ensayada. «Demasiado tiempo», respondió Omar, activando simultáneamente un dispositivo de interferencia en su bolsillo que bloquearía cualquier intento de los halcones de escuchar la conversación. «Tengo información crucial. Mañana, 02:00 horas, 6 camiones con 50 millones en producto. Rutas independientes convergiendo en Punto Lagartos, frontera norte». El falso sacerdote permaneció imperturbable. «Continúa, hijo». Omar detalló metódicamente cada aspecto: matrículas, descripción de vehículos, nombres de conductores, puntos de control y, lo más importante, los oficiales comprados por el cartel. «Comandante Velázquez», susurró Omar, la traición aún amarga en su boca. «Está proporcionando rutas seguras, ha desactivado vigilancia satelital en sectores clave». «¿Estás seguro?». La voz del capitán Mendoza perdió momentáneamente su fachada sacerdotal. «Confirmado personalmente. Vi las transferencias. 2 millones de pesos la semana pasada». Siguió un breve silencio. «La comandante Rojo ha preparado una intervención. Unidades especiales están posicionándose en cada punto de intercepción». Omar cerró los ojos brevemente. «Dígale que tenga cuidado.
Velázquez conoce los protocolos. Podría estar preparando una emboscada para nuestras propias fuerzas. ¿Quieres activar extracción? La pregunta que Omar había estado esperando. La opción segura, abandonar su papel, dejar que otros completaran la operación. Negativo. Debo continuar. Soy el único que puede identificar a todos los corruptos involucrados. Conduciré el camión 3 mañana como estaba planeado. Es un riesgo extremo, señor. La formalidad se filtró involuntariamente. Necesario, respondió Omar simplemente. Cuando emergió del confesionario, su rostro mostraba la expresión aliviada de alguien que ha depositado una carga espiritual. Pasó junto al altar, dejando disimuladamente un pequeño dispositivo USB bajo un himnario respaldo físico de todo lo comunicado. En el exterior, los hombres de los halcones seguían vigilantes. Omar montó su motocicleta, la máscara de Miguel Vega firmemente en su lugar mientras arrancaba el motor. La iglesia se empequeñecía en su espejo retrovisor mientras aceleraba hacia San Luis Potosí, hacia el cartel, hacia Paco Ordóñez y el cuchillo, hacia la misión más peligrosa de su vida. Cada kilómetro lo acercaba a la verdad sobre la corrupción que había jurado erradicar, incluso si el precio era su propia vida. El rancho viejo se alzaba como un cadáver arquitectónico en medio del desierto, sus muros de adobe desmoronándose bajo décadas de abandono. Ahora, bajo la luna menguante, servía como punto de reunión para la operación de los halcones. La explanada frente a la casa principal bullía de actividad mientras los hombres preparaban los 6 camiones, cargando cajas y verificando armamento. Omar ajustaba las correas de su chaleco antibalas disimulado bajo una camisa holgada. El camión que conduciría, un transporte de productos agrícolas aparentemente legítimo, esperaba con el motor en marcha. Sus dedos recorrieron inconscientemente el compartimento secreto donde había ocultado una segunda arma. En menos de 2 horas, la mayor operación antinarcóticos en años se pondría en marcha, con él en el epicentro. «Miguel, ven aquí», llamó el cuchillo desde la entrada del rancho. «El jefe quiere hablarte». Omar lo siguió hacia el interior, donde la decrepitud externa contrastaba con tecnología militar de vanguardia. Pantallas mostraban mapas de la región, posiciones GPS y cámaras de vigilancia perimetral. «Espera afuera», ordenó Paco a el cuchillo, quien asintió reluctantemente. Omar permaneció firme, preguntándose si su cobertura había sido finalmente descubierta, si este era el momento de su ejecución, pero Paco simplemente le ofreció un vaso de whisky. «Te han estado observando, Miguel», dijo Paco. «Trabajas bien, no haces preguntas. Exactamente el tipo de hombre que necesitamos». El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió la conversación. Omar notó la súbita tensión en Paco, quien consultó su reloj con impaciencia. «Justo a tiempo», murmuró Paco. La puerta principal se abrió sin ceremonias. Omar contuvo el impulso de retroceder cuando reconoció al recién llegado. Comandante Velázquez, en uniforme completo de la Policía Federal. El mundo pareció detenerse mientras su superior, el hombre que había ayudado a entrenarlo, que había asistido a la boda de su hermana, que había llorado junto a él en los funerales de compañeros caídos, estrechaba la mano de Paco Ordóñez como viejos amigos. «Los puntos de control están listos», anunció Velázquez sin notar inicialmente la presencia de Omar. «Mis hombres dejarán pasar los camiones 1 y 3. Los demás seguirán rutas alternativas». «Excelente», respondió Paco. «¿Y la operación de Harfuch?» El nombre propio actuó como un latigazo en la conciencia de Omar. Velázquez sonrió con desprecio. «Sus unidades serán interceptadas. Tengo equipos especiales esperando en los puntos de intervención», explicó Velázquez. «Será una emboscada perfecta». Finalmente notó a Omar y frunció el ceño. «¿Quién es este?» «Miguel Vega», respondió Paco casualmente. «Nuestro nuevo transportista. Conducirá el camión 3». Velázquez lo estudió con desinterés profesional, sin reconocer al hombre cuyas órdenes había jurado obedecer. Omar mantuvo la mirada baja, el corazón martilleando contra sus costillas mientras la rabia y la traición se mezclaban en su sangre. «Como decía», continuó Velázquez desplegando un mapa táctico,
He redirigido unidades leales a mí para interceptar los equipos de Harfuch aquí, aquí y aquí. Señaló 3 puntos con precisión quirúrgica. Será una masacre de sus propios oficiales, hombres y mujeres que había entrenado personalmente. ¿Y el propio Harfuch?, preguntó Paco. Nadie lo ha visto en semanas, respondió Velázquez con desdén. Probablemente escondido en alguna oficina, dejando que otros hagan el trabajo sucio. Omar apretó el vaso hasta que sus nudillos se emblanquecieron, luchando contra el impulso de Papincite de desenfundar su arma y terminar esta traición con un solo disparo. Pero eso no salvaría a sus oficiales. Necesitaba una estrategia. Mientras Velázquez detallaba complacido su plan para asesinar policías federales, Omar calculaba frenéticamente cómo alertar a Alma sin comprometer su posición. El tiempo se agotaba. La sangre de sus compañeros mancharía el desierto al amanecer si no encontraba una solución. La máscara de Miguel Vega nunca había pesado tanto. La carretera serpenteaba entre gigantescas formaciones rocosas, un angosto pasaje a través de la Sierra de San Luis donde el eco rebotaba entre paredes naturales de piedra caliza. El camión número 3 avanzaba pesadamente, sus faros cortando la oscuridad pre-dawn, mientras Omar maniobraba en las curvas pronunciadas. Su mente funcionaba con la precisión mecánica de un reloj, calculando tiempos, distancias, probabilidades. 3 kilómetros adelante estaba el punto de emboscada donde los hombres de Velázquez esperaban para masacrar a los federales leales. En el retrovisor podía ver las luces del camión de El Cuchillo, siguiéndolo como un depredador paciente. Había logrado enviar un mensaje cifrado a Alma utilizando un código de emergencia programado en el GPS del camión, esperando que ella comprendiera la advertencia. La radio crepitó. «Camión 3, ¿me copias?» La voz de Velázquez sonaba impaciente. «Copiado», respondió Omar manteniendo el tono áspero de Miguel. «Mantén esta velocidad. Nuestros amigos esperan en el punto Águila. Cambio». Omar apretó el volante. «Entendido. Cambio y fuera». El reloj del tablero marcaba las 3:17 am. La confrontación era inevitable. Si los cálculos de Omar eran correctos, los 6 camiones convergerían en el paso montañoso exactamente a las 3:30 am. El 7º vehículo, la camioneta blindada de Paco Ordóñez, ya estaría posicionado en el mirador alto, supervisando la operación. Las luces de los otros camiones comenzaron a aparecer en la distancia, convergiendo desde diferentes rutas secundarias. La trampa estaba lista para cerrarse, pero no como Velázquez o los halcones esperaban. La curva final reveló el estrecho paso montañoso. Omar redujo la velocidad deliberadamente, permitiendo que El Cuchillo se acercara más. Cuando el camión entró en el tramo recto donde las paredes rocosas se estrechaban, Omar vio los vehículos negros sin identificación estacionados en formación de emboscada. Los hombres de Velázquez disfrazados como federales regulares. Era ahora o nunca. Omar pisó los frenos violentamente. El camión derrapó, girando 90 grados y bloqueando efectivamente la carretera. El camión de El Cuchillo tuvo que frenar bruscamente para evitar la colisión. «¿Qué chingados haces?». La voz furiosa de El Cuchillo estalló por la radio. Omar no respondió. En un movimiento fluido extrajo su arma reglamentaria, no la pistola barata de Miguel Vega, sino la bereta oficial grabada con el escudo nacional que había mantenido oculta durante semanas. Deslizándose fuera de la cabina, Omar avanzó con determinación hacia la camioneta negra que acababa de detenerse en el mirador. Velázquez emergió, su rostro contorsionado por la confusión y la ira. «Miguel, ¿qué demonios crees que estás haciendo?». Omar se detuvo a 10 metros, apuntando su arma directamente a Velázquez. «Mi nombre no es Miguel». Con su mano libre, arrancó la barba falsa y las patillas postizas que habían formado parte de su disfraz. Un jadeo colectivo recorrió el grupo mientras la realidad los golpeaba. «Soy Omar Harfuch, secretario de Seguridad Nacional, y están todos bajo arresto». El rostro de Velázquez se transformó en una máscara de terror. Paco Ordóñez, emergiendo de la camioneta blindada, fue el primero en reaccionar, desenfundando su arma y disparando salvajemente. El caos se desató.
Una explosión retumbó en la montaña cuando los bloques de carretera estratégicamente colocados fueron detonados, sellando ambos extremos del paso. Simultáneamente, luces brillantes inundaron la escena desde los riscos superiores. Docenas de agentes federales de élite, posicionados durante la noche bajo el mando silencioso de Alma Rojo, se rebelaron con armas apuntando hacia el convoy atrapado. «¡Secretario!». La voz de Alma resonó por un megáfono. «Perímetro asegurado». El Innsbruck, cuchillo comprendiendo demasiado tarde la magnitud de la trampa, salió de su vehículo con una ametralladora, disparando frenéticamente. Los federales respondieron con precisión quirúrgica. Omar se lanzó tras su camión, mientras las balas silbaban a su alrededor. La batalla más grande contra el narcotráfico en la historia reciente de México había comenzado. Su epicentro, un secretario de seguridad que había arriesgado todo para infiltrarse personalmente en las entrañas del cartel. Y mientras el alba comenzaba a iluminar las montañas, el rugido de helicópteros federales anunciaba que la justicia, finalmente, había llegado. Los ventanales del Palacio Nacional filtraban luz dorada sobre los antiguos murales, que narraban la turbulenta historia de México. Omar Harfuch, nuevamente con el uniforme formal que marcaba su rango, permanecía firme ante el escritorio presidencial. Su barba había desaparecido, su cabello recortado a la precisión militar que lo caracterizaba, pero algo en sus ojos había cambiado irrevocablemente. 53 detenidos, incluyendo Francisco Ordóñez y Mateo Suárez, informaba Omar, su voz recuperando la cadencia formal del funcionario público. 17 toneladas de narcóticos decomisadas, 6 oficiales de alto rango arrestados por corrupción, encabezados por el comandante Velázquez. El presidente asintió gravemente. Una operación histórica, secretario, pero a un costo personal extraordinario. Omar tocó inconscientemente la cicatriz reciente en su hombro, recuerdo de la batalla en el paso montañoso. El cuchillo había logrado herirlo antes de caer bajo el fuego preciso de los francotiradores federales. Las consecuencias políticas serán complejas, continuó el presidente. La revelación de corrupción a estos niveles sacudirá la confianza pública. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira confortable, señor presidente, respondió Omar. Los mexicanos merecen saber que estamos dispuestos a limpiar nuestras propias filas. En la sala de espera, a través de las puertas entreabiertas, Omar podía ver a Alma Rojo conversando con asesores. Ella había coordinado magistralmente el operativo de rescate cuando la situación se complicó. Entre ambos, habían desmantelado una de las células más peligrosas del narcotráfico, pero la victoria venía teñida de realismo. «Lo felicito, secretario», dijo el presidente, levantándose para estrechar su mano. «Pero me preocupa que haya cruzado una línea. No podemos tener a nuestro secretario de Seguridad arriesgando su vida en operaciones encubiertas». Omar sostuvo la mirada presidencial. «Con respeto, señor, fue precisamente porque nadie esperaría que el secretario se infiltrara personalmente que la operación funcionó». Texa. El presidente suspiró, reconociendo la verdad en sus palabras. ¿Qué sigue ahora? Los halcones están descabezados, pero otros carteles intentarán ocupar su territorio. La guerra continúa. Esa tarde, la conferencia de prensa frente al Palacio Nacional atrajo a docenas de reporteros. Las imágenes de los halcones esposados inundaron las pantallas nacionales. El rostro de Velázquez, cubierto de vergüenza mientras era conducido a prisión, se convirtió en símbolo de la corrupción que Omar había prometido erradicar. Cuando los reflectores se apagaron y las cámaras se alejaron, Omar se encontró nuevamente solo con sus pensamientos. En el estacionamiento subterráneo, lejos de 1900 miradas indiscretas, acarició el manillar de su Harley Davidson, la misma que lo había llevado a las entrañas del cartel. «¿De verdad vas a hacerlo?». La voz de Alma lo sorprendió desde las sombras. «Solo un paseo», respondió, aunque ambos sabían que significaba mucho más. Alma se acercó, entregándole un sobre sellado. «Inteligencia reciente, el cartel de Jalisco está movilizándose para ocupar el vacío dejado por los halcones». Omar asintió, guardando el sobre en su chaqueta.
Siempre hay otro cartel, otra batalla. No tienes que pelearlas todas tú mismo, dijo ella suavemente. No, concedió Omar, pero algunas batallas requieren perspectivas que solo se obtienen en el terreno. Minutos después, el rugido de la motocicleta resonaba en el túnel de salida. El secretario de Seguridad Nacional se había transformado nuevamente en un jinete, solitario, aunque ya no pretendía ser Miguel Vega. Ahora era simplemente Omar Harfuch, un hombre que había descubierto una verdad fundamental. A veces, para defender el sistema, debía operar fuera de él. La carretera se extendía infinita ante él mientras aceleraba hacia el horizonte. El sol poniente bañaba el asfalto con tonos dorados, reminiscentes de aquel atardecer cuando todo comenzó en la Federal 57. El peso de la victoria se mezclaba con la certeza de que otras células del narcotráfico ya comenzaban a reorganizarse. En las sombras, el viento golpeaba su rostro mientras la Ciudad de México quedaba atrás. Omar Harfuch, el funcionario que había sido humillado en una gasolinera sin que sus enemigos jamás sospecharan su identidad, ahora entendía el poder de la dualidad. El traje formal y la sala de conferencias tenían su lugar, pero también lo tenía la carretera abierta y la libertad de actuar directamente. La lucha continuaba, y él estaría listo con o sin disfraz.